te voy a enseñar una nueva estrategia de trading de scalping en franja temporal que va de 10 hasta los 30 minutos. Pero no es como las típicas estrategias de trading. Por primera vez vamos a utilizar una estrategia donde vamos a integrar la inteligencia artificial. ¿Cómo? Muy sencillo. Vamos a integrar un indicador el cual hace uso de la inteligencia artificial para darte los movimientos en el mercado y se avanza en los posibles movimientos futuros. Por otro lado, sacaremos otro indicador para filtrar y detectar los momentos óptimos de entrada al mercado, ya sea en compras o en ventas. Por lo que si quieres exprimir los mercados y observar una operativa completamente distinta y a su vez exclusiva, quédate porque esta estrategia no la habrás visto en ningún sitio antes. No te lo pierdas. Venga, para empezar con la estrategia y el primer indicador con la inteligencia artificial, vamos a la pestaña de indicadores de nuestro TradingView y vamos a buscar el AA Adaptative Money Flow Index Clustering de Algo Alpha. Lo añadimos y lo que vemos es esta parte donde hay muchísima información, pero no te preocupes que te la voy a explicar paso a paso para que entiendas todo lo que se muestra. Lo primero que vemos es un histograma que fluctúa por encima y por debajo de un horizonte o una línea neutra que sería el valor de 50. Cuando está por encima es de color verde y cuando está por debajo es de color rojo. Es decir, que cuando el valor está por encima del 50 nos está diciendo que tenemos un impulso alcista. Lo mismo cuando lo vemos de color rojo, es decir, nos está indicando que hay un impulso bajista. Venga, más cosas del indicador. Estos más, estos menos y estos cero que hay por encima o por debajo del histograma. Cuando el histograma está mostrando un más, significa que el precio está en una tendencia alcista. Está superándose cada vez más y por eso muestra este más. Lo mismo sucede también cuando pone un 0, que significa que son esos precios que están comprendidos entre el punto 50, el horizonte central, y el 100. Entonces en ese caso siempre te muestra ceros. Lo mismo en el caso del rojo. Cuando están comprendidos entre el 50 y el 0 pone estos ceros, pero cuando está por fuera marca el menos, igual que aquí te marca el más. También tenemos estas dos líneas en la zona superior e inferior con valores de 100 y de 0 respectivamente, indicando los valores de sobrecompra o de sobreventa respectivamente. Y por último están estos puntos de aquí de color verde y estas flechitas de color verde y de color rojo, los cuales están indicando la entrada en compras y la flecha roja la entrada en ventas. Si te fijas, la señal de entrada de venta se produce siempre que el histograma ha sobrepasado la línea de sobrecompra o sobreventa, en este caso, y vuelve a la zona comprendida entre el 50 y el 100. Pero para esta estrategia, pues precisamente este factor no es que sea algo que nos haga falta, sino que nos va a liar más. Así que lo que vamos a hacer es ir a la configuración y en estilo vamos a quitar el bearish reversal y el bullish reversal. De esa manera nos queda más limpio y más práctico para nuestra estrategia. Estas señales están muy bien, pero no acaban de ser del todo precisas. Muchas veces las manipulaciones, por pequeñas que sean, pues hacen que el mercado se vaya en contra y al final nos toque el stop loss. Entonces, para acabar de afinar y filtrar esas manipulaciones que puedan hacernos perder la operación, lo que vamos a hacer es añadir otro indicador para perfeccionar la estrategia un poquito más. Entonces, para ello nos vamos a la pestaña de indicadores y buscamos el Indian Oscillate de Alex Grover. Este indicador es súper potente, ya que nos indica los movimientos a su vez de las tendencias, más en macro. Por ejemplo, la línea naranja hace de mediador o de árbitro, ¿vale? Es una manera un poco burda de entenderlo, pero para que se entienda. Por lo que cuando la línea verde sobrepasa por encima de la naranja, como es este caso, estaremos en una tendencia alcista. Lo mismo pasa en contra. Es decir, cuando la línea roja está por encima de la línea naranja, esta está indicando que estamos en una tendencia bajista. ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, os podéis preguntar, ¿no? ¿Qué pasa cuando la línea naranja está por encima de las dos? Entonces, en ese momento, lo que está haciendo el mercado es que está distribuyendo. Es decir, no hay movimientos fuertes, sino que el mercado está en una tendencia completamente plana, sin tendencias alcistas y sin tendencias bajistas. Es decir, que aquí el mercado pues no se mueve, por lo que en estos casos no vamos a hacer absolutamente nada. Ahora que ya tenemos la estrategia configurada, lo que vamos a hacer es ver, por ejemplo, en compras y en ventas, cómo conseguir exprimir al máximo los mercados para que no te pierdas ninguna entrada y puedas sacar el máximo rendimiento.
Vale, vamos con el primer caso para las compras. Estamos en el mercado del Bitcoin con el dólar estadounidense en franja temporal de 15 minutos. ¿Cuáles son las condiciones que se deben de dar para entrar al mercado? La primera condición es que hay que observar el Indian Oscillator y ver que la línea verde se sobrepone a la naranja, indicando el inicio de una tendencia alcista. La segunda condición es ver que nos dice el algo alfa AMFA, el Money Flow Index. Es decir, lo ideal es que esté en tendencia alcista. Esta tendencia, al igual que con el MACD, se forma a partir de la segunda mitad del histograma en rojo, más o menos, ¿no? Por aquí, fíjate, más o menos es como se cumple. Por lo que deberemos observar si es así. Y si es así, es momento de entrar al mercado. Ojo, nunca entrar en zonas de sobrecompra o sobreventa, siempre dentro, si puede ser, de los intervalos entre el 50 y el 100, mejor dicho, entre el 0 y el 100. Para las compras sería entre el 50 y el 100 y para las ventas entre el 50 y el 0, ¿vale? Para que haya un poco de margen antes de que el mercado se sature. Entonces, con estas dos condiciones, lo que vamos a hacer es abrir nuestra operación en compras en la vela de cierre, colocando el stop loss en el último swing y colocando un reward ratio de 1 a 1.50. Lo que digo siempre, insisto, si lo puedes monitorizar, quédate delante monitorizando la operación, haz break-even y cierra el momento que tú te consideres que estás más a gusto ya con la operación. ¿Por qué? Porque hay veces bastantes en las que se va del 1.50, ¿vale? Del 1,5. Lo que pasa que si no puedes estar delante del ordenador y no lo puedes estar monitorizando, es mejor ser más conservador y dejarlo en 1.50 porque da un resultado bastante bueno. Así que nada, ya con esta operación ya colocada, vamos a ver qué tal se nos da. Venga, genial. Una operación para el bolsillo. O sea, sí que es verdad que ha tardado un poco más de la cuenta, se ha llevado casi 12 horas, pero no está nada mal. Venga, vamos a ver otro caso para las compras. Seguimos en el mercado del Bitcoin con el dólar estadounidense, pero estamos ahora en una franja temporal de 10 minutos. Vamos a bajarlo un poquito más. Venga, ¿cuáles son las condiciones que se deben de dar en el mercado para entrar? La primera condición, lo que pasa que aquí me ha pillado tarde, porque ya hubiese entrado directamente por aquí, pero ya no me da tiempo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? La primera, que la línea verde esté por encima de la naranja y que el Money Flow Index esté, si puede ser, entre el 50 y el 100. Entonces, con estas condiciones, es momento en la vela de cierre de colocar nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1.50 y ver qué tal. Bueno, operación súper rápida, muy limpia, han sido nada, 1 hora y media, perfecto. Venga, vamos con otro ejemplo para las compras. Vale, estamos ahora en el mercado del Ethereum con el dólar estadounidense en franja temporal de 10 minutos. Vamos a repasar las condiciones de entrada al mercado. La primera condición, el Indian Oscillator, la línea de compras color verde debe de estar por encima de la línea naranja. Y a su vez, el Money Flow Index debe de estar entre el 50 y el 100 en una tendencia alcista. Cumpliéndose esas dos condiciones, en la vela de cierre cogemos y abrimos nuestra operación colocando el stop loss en el último swing y un reward ratio de 1 a 1.50. Venga, vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, genial. Otra operación para el bolsillo, muy bien, 2 horas 20, perfecto. Vamos con el primer caso para las ventas. Ahora estamos en el mercado del dólar australiano con el franco suizo y estamos en franja temporal de 30 minutos. Vamos a repasar las condiciones de entrada para las ventas. La primera condición es ver el Indian Oscillator y ver que la línea roja se sobrepone con la línea naranja. La segunda condición es ver ahora qué nos dice el Money Flow Index. Lo ideal es que esté en una tendencia bajista. Esta tendencia, al igual que con el MACD, pues se forma a partir, como siempre, de la segunda mitad, más o menos desde aquí aproximadamente, es donde se empieza a formar dicha tendencia. En este caso, está dentro de los puntos comprendidos entre el 50 y el 0, y dándose estas dos condiciones, lo que haremos es abrir nuestra operación en la vela de cierre, colocando el stop loss en el último swing y un reward ratio de 1 a 1.50 y ver qué tal se da la operación. Venga, genial. Operación también muy limpia. Han sido 18 horas, bueno, quizás un poco demasiado, y casi 30 pips, así que no está nada mal. Venga, vamos con otro caso para las ventas.
Volvemos a estar en el mercado del dólar australiano con el franco suizo en la franja temporal de 30 minutos, porque ha sido acabar la operación y volver a ver que de nuevo se cumplen las condiciones. Es decir, el Ending Oscillator está con la línea roja por encima de la línea naranja y el Money Flow Index está comprendido entre el 50 y el 0. Por lo tanto, cumpliéndose estas dos condiciones, es momento de abrir nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1,50 y vamos a ver qué tal se nos da la operación. Bueno, también otra operación súper rápida, en este caso han sido 3 horas y han sido otros 20 pips, así que genial. Venga, vamos a ver otro caso para las ventas. Vale, vamos con otro caso para las ventas. Volvemos a estar de nuevo en el mercado del dólar australiano con el franco suizo en franja temporal de 30 minutos. Así que la verdad es que brutal este mercado. La verdad que increíble, os lo recomiendo. Venga, vamos a repasar cuáles son las condiciones que se deben de dar para entrar. La primera es ver el Ending Oscillator y ver que la línea roja está sobre la naranja. Y la segunda, que el Money Flow Index vuelve a estar comprendido entre el 50 y el 0 y está en una tendencia bajista. Así que con estas condiciones, lo que hacemos que es, en la vela de cierre, abrimos nuestra operación colocando el stop loss en el último swing y colocando un reward ratio de 1 a 1,50 y ver qué tal se nos da. Venga, perfecto. Otra operación para el bolsillo. Sí que ha tenido un poco de drawdown, la verdad, bastante, 28-30%. Y al final han sido 50 pips en 18 horas. No está nada mal. Muy buena entrada. Venga, esta pedazo de estrategia está genial para quien trabaja el scalping. Scalping medio intradía. Por ello, si tu operativa es más intradía puramente, ya con otras franjas temporales, 1 hora, 2, 4, échale un vistazo a esta increíble estrategia que seguro no has visto nada igual de potente hasta la fecha, y menos en habla hispana.